Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Bueno, muy buenos días nuevamente, queridos oyentes. Estamos aquí nuevamente en la hora samaritana, en la Semana del Señor, por la 100.9 FM del Norte. Hola, yo soy Adrián. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Buenos días, Adrián, y a todas las personas que pertenecen a esta hermosa radio, que nos da siempre la oportunidad de hablar de Dios. Y bueno, un domingo más, un domingo, digamos, dedicado al Señor, porque todos los domingos deben ser dedicados al Señor. Y estamos en la 16ª semana del tiempo ordinario. Así que, bueno, vamos acercándonos ya a los tiempos de Navidad, ¿no es cierto? ¿No? A otra etapa extraordinaria, ¿no? Sí. El tiempo ordinario de la... Sí, creo que el año pasado, en algún otro programa ya hablamos de la liturgia, pero sería bueno hablar algún día un programa de liturgia de todos los ciclos, claro, y diferente organización del año litúrgico. Es lindo saber dónde estamos parados y qué rezamos, ¿no es cierto?, en esa oportunidad, o en cada domingo en la misa. Y bueno, y saber también a qué nos acercamos, ¿no?, al tiempo extraordinario, este tiempo hermoso, pascual. Claro, que empieza con el Adviento, que es la conversión del corazón hacia que el Adviento. Por eso siempre es interesante, ¿viste? Porque nosotros venimos con un tema en mente y salen otros temas al aire y terminamos hablando de otra cosa al principio. Pero es interesante eso que decís, Sergio, porque lo que yo veo mucho en las visitas pastorales es la ignorancia del católico sobre la doctrina católica. Claro. Sobre su liturgia, sobre su iglesia. O sea, el católico, muchos creen que es teniendo fe y solo creyendo en Jesús ya está bien. Entonces, que ellos, hablando con Dios en su casa, ya está bien, que no necesitan de la iglesia como mediadora para la salvación. Claro. Y eso es un error, porque la iglesia es nuestra mediadora y nuestra salvadora, porque Jesús vino a fundar su iglesia y nos dejó los sacramentos como medio de salvación y santificación. Y lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, lo dice el Concilio Vaticano, lo reafirmaron los papas, que no hay salvación fuera de la iglesia, pero Dios en su infinita misericordia, nosotros no sabemos a quién va a perdonar y a quién no, de acuerdo también al conocimiento de Dios que tenía cada uno. Pero bueno, no tenemos que jugar con Dios ni arriesgarnos a eso. Si nosotros fuimos bautizados en la iglesia y tenemos toda la riqueza de la iglesia, hay que sacarle jugo a la iglesia, a todas las bendiciones que te da. Lo que pasa es que la gente confunde la iglesia como estructura, y los mismos, inclusive gente que estamos dentro de la iglesia, que nos podamos equivocar, como jerarquía. Claro, que a la iglesia como iglesia de Jesús, iglesia, claro, como terrenal, contenido, como doctrina, como... Y la iglesia como lo que vino a fundar Jesús, su iglesia, independientemente de los hombres. El otro día una chica en la visita pastoral no nos entendía, por ejemplo, que nosotros le decíamos que aunque un cura esté equivocado, sea pecador, o inclusive esté excomulgado por la iglesia y vos no lo sepas y te esté confesando, la confesión tiene su valor porque viene de Jesús, ¿entendés? O sea, no te voy a hablar de comunión porque ya es un tema más difícil, más fino, pero un sacerdote que sea pecador, por ejemplo, ahora que está de moda culpar a todos los sacerdotes de pedófilos, suponete que sea pedófilo y que nadie lo sepa y siga dando misa. Tanto la misa como los sacramentos que él dé son válidos porque están dados por Jesús independientemente del sacerdote. Entonces eso es lo que uno tiene que ir a buscar a la iglesia, a Jesús, ni siquiera el sacerdote. Hoy es un día muy especial porque hoy soy el día de Santa Faustina de Kowalska, una santa de Polonia, muy querida por el Papa Juan Pablo II, obviamente. Santificada por él, pero que tiene unos méritos y tiene unas enseñanzas místicas, por supuesto, ha visto a Cristo, que son maravillosas, que están muy relacionados con esto. Uno de los mensajes apunta directamente a esto que vos estás diciendo, de aquellas que son grandes pecadores, y cuál es la respuesta de Jesús a esas personas, ¿no? Entonces, en definitiva,
yo aprendí un sacerdote a no, es difícil no prejuzgar ni criticar, porque uno no sabe de dónde viene una persona, qué problemas tuvo, puede haber cometido los crímenes más atroces, pero en definitiva la última palabra siempre la va a tener Dios, porque esa persona puede estar interiormente muy compungida puede estar arrepentida, tremendamente arrepentida, y bueno, el juicio de la tierra va a ser uno y el juicio de Dios va a ser otro que no sabemos cómo claro, va a pero ser. nosotros, si nos dejó todas las posibilidades y todas las herramientas para llegar sin tener que estar, siempre vamos a necesitar la misericordia de Dios, pero cuanto mayor mérito llevemos, mejor. Entonces, pero, ¿para qué vamos a ir a mendigar? Claro, pero está Satanás en el mundo y nos hace tropezar. A algunos nos hace tropezar de una forma distinta que a otros, ¿no es cierto? Unos más fuertes y otros más livianos. Cada uno, Jesús dice, cada uno tiene que levantarse y llevar su cruz. Jesús nos enseñó a llevar su cruz. También es parte de la cruz es equivocarse y volver a Dios, ¿no es cierto? Que es lo que siempre hablamos de la reconversión. Bueno, ¿nos das un pantallazo? Sí, justo, mira, nosotros queríamos hablar de esta semana. Tuvimos a Sor Faustina y a San Francisco de Asís, nada menos, como los santos destacados, digamos, de la semana. Sabemos que inclusive San Francisco de Asís, el Papa Francisco toma su seudónimo o su nombre, que cuando a él le eligen Papa, había uno de los cardenales que estaban al lado que le dice: Jorge, no te olvides de los pobres. Cuando le abraza y le felicita, le dice: Jorge, no te olvides de los pobres. Entonces a él, en ese momento, se le encendió la mente y dijo Francisco, porque se acordó de Francisco de Asís. Por eso también es tan importante de Francisco de Asís. Y Francisco de Asís, aparte, era una persona que venía de una familia noble, de reyes, ¿sí? Que en un momento él tiene también un llamado de Dios. Era un gran vendedor de telas famosas en esa época, vender telas de seda, y eso era algo exquisito, ¿no es cierto? Entonces venía una familia totalmente acaudalada. Y claro, Francisco le vendió todas las telas, le sacaba las telas a los padres para darse a los pobres. Es muy interesante la vida de San Francisco, es preciosa. Por eso, y bueno, y fue, digamos, lo que viene así a grandes rasgos, termina con los votos de castidad y de pobreza y de... Sí. Se me fue el otro voto, los tres votos que hacen los jesuitas en realidad. Abstinencia. De abstinencia. De castidad, de pobreza y de... voto de castidad, bueno, ahora se me voy a acordar. Bueno, pero como dijimos el otro día, que queríamos empezar también con el Evangelio del día. Te digo que el Evangelio del día nos va a meter en el tema que teníamos pensado hablar también. Bueno. Y por ahí te decía, no nos va a alcanzar el programa para los dos temas, por ahí hacemos el tema del Evangelio que nos va a dar el tema del IBE que estábamos viendo. Ajá. Porque fíjate el Evangelio, y de último después hacemos otro programa con Sor Faustina y San Francisco la semana que viene. Bueno, como nos dé. Largamos el Evangelio a ver qué nos dice Dios. Bueno, el que corresponde al Evangelio del 7 de octubre del 2018 es la lectura del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 2 al 16. Unos fariseos y le preguntaron a Jesús, para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Y contestaron: Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio.
Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí, no se los impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y los abrazaba y los bendecía, imponiéndole las manos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, son palabras muy fuertes, ¿no es cierto? Que como bien dijiste vos, nos da pie para hablar de este tema que está tan discutido y que tanto mal hace a la sociedad, porque en definitiva trae desunión, que es el tema de la ideología de género, ¿no? Y acá tenemos bien clarito, esto tenemos que unirlo al Génesis, sí, de la creación del hombre. Que también es la lectura de hoy, digamos. Claro, que estaba claro en la pregunta. En la pregunta que le hacen en el Evangelio de San Marcos a Jesús, acerca del divorcio, y Jesús le hace una respuesta muy amplia. No solamente le está diciendo que el divorcio está mal, porque el que se divorcia comete adulterio y hace cometer al otro adulterio, sino que le dice lo más importante de todo: lo que Dios unió no se puede separar jamás. Los hombre y mujer que se unen son una sola carne. Y hoy viene esta ideología de género a decir que los hombres ya no son hombres, las mujeres ya no son mujeres, los niños no son niños y las niñas no son niñas. Yo me hice un pequeño apunte. Me parece bárbaro. Para explicarle un poco a la gente qué es la ideología de género, y si lo dejamos para el próximo bloque. Sí, porque aparte sí me va a venir también bien a mí, porque veo que viniste preparado y yo tengo información de todas partes, pero me gustaría escuchar tu preparación. En 2 minutos te hago Dale, no, 2 minutos, no, tenés media hora, tranquilo. Vamos preparen el mate, gente, vayan al baño, después de temita musical volvemos con Sergio y una leve explicación de la ideología de género. Bueno, como habíamos dicho en el primer bloque, el tema de hoy es un tema puntilloso, un tema áspero para hablar, pero que nosotros como católicos debemos tocarlo, debemos tratarlo y debemos tener una clara visión de qué es dónde estamos parados y qué es la ideología de género, que es contraria, ya claro, a lo que Dios nos enseña. Sí, ojo, que yo creo que nuestra audiencia es mayormente católica, entonces va a entender siempre, va a estar de acuerdo con nosotros, y a los que no son, debemos que no cambien de dial, que escuchen, porque siempre nosotros nos manejamos con la verdad y con Mirá, la iglesia y con fundamentos. Escapar no sirve de nada. Lo que tenemos que ser es críticos y tener un análisis de acuerdo, un poder de análisis de acuerdo a lo que vamos leyendo y a nuestras creencias, porque no podemos tener ideologías sueltas de nuestra religión, porque vamos a encontrar en definitiva que tenemos un pensamiento distinto y dejamos de ser católicos como Dios nos pide. Bueno, antes de juzgar, vamos a ver un poquito en pantallazo qué es la ideología de género. Dice, en primero tenemos que tener en cuenta que no hay una verdadera relación entre el cuerpo y el alma humana, contrario a lo que se nos enseña siempre. Cuerpo y alma son uno solo. Entonces se puede tener un cuerpo
sea hombre, sea mujer, sea niña, niño, y en disidencia con el deseo espiritual. Entonces, la pregunta es, ¿un niño y una niña son lo mismo? A primera vista, sabemos que no. Son diferentes cuando son bebés, cuando crecen, y sobre todo, lo son diferentes por dentro, interiormente. Pero, y acá entra a jugar la ideología de género, para algunos esto no es así. ¿Por qué? Porque sostienen estos algunos que lo que dijimos anteriormente no es así. Primero porque los padres, la familia y la sociedad les obliga a ser diferentes. Entonces, un niño en este pensamiento lo es porque fue obligado, entre comillas, como dicen los chicos, a ser niño. Una niña lo es porque fue obligada a ser niña. Y como son diferentes, no son iguales. Pero según algunos, esto genera un problema. La desigualdad entre niños y niñas, que más tarde se convertirá en una diferencia entre hombres y mujeres. ¿Cómo resuelven este problema? Anulando toda diferencia entre niños y niñas y actuando como si fuesen lo mismo. Entonces, hay quien sostiene, ¿no es cierto?, hay que encontrar una forma para que los padres, la familia, la sociedad y la escuela dejen de ser niños a los niños y a las niñas, y dejen de ser niñas a las niñas, o sea, que no los vean como niñas, o sea, es como que los despersonalizan. Pero como los padres, la familia y la sociedad no lo entienden, algunos llegarán a la conclusión de que la escuela es la mejor forma de lograr. Están lejos los padres, lejos de la familia y lejos de la sociedad, y pueden reprogramar lo que es un niño y una niña. Entonces encontramos paradojas como esta. Sí, papá puede usar vestido y lápiz labial. Son los contenidos que hoy se enseñan. Que ya se ve en otros países del mundo. Sí, o sea, obviamente, sí. Canadá es uno de los principales que aprobó. Claro. Sí, una mujer puede conducir camiones o hacer actividades que son a veces estrictamente de hombres. Sí, un bebé puede tener 2 mamás y 2 papás. Estas son las consignas que hoy se replantean dentro, o que se tienen dentro de la ideología de género, diciendo que los dos son exactamente iguales, cuando Dios creó con diferencias al hombre y a la mujer. De este modo, estando todo resuelto, niños y niñas son idénticos y la desigualdad ya no es un problema. Entonces, ¿cómo un niño sabe que es un niño? Después de mezclarlo todo, un niño ya no sabe si es lo mismo al igual que una niña, o ya no sabe si es un niño al igual que una niña. Fíjate vos cómo confunde esta ideología. ¿Arreglamos el problema de la desigualdad? No, con esta ideología no, sino que crearon otro problema, el problema de la identidad. En definitiva, dije que era muy corto esto, los católicos, y yo creo que la gente normal y regular, queremos que la escuela forme correctamente, la escuela y ya la sociedad, que los formen críticos a los niños, ¿sí? Que es una cualidad del niño, que los niños sean niños y que las niñas sean niñas, niño, niña, sean diferentes. El niño que se identifique como varón, como varoncito, y las niñas como mujercitas, como niñas. Esto lo saqué de un portal católico que a mí me gusta mucho, porque, y se los recomiendo. No va en contra de nuestro programa, porque todo aquel que evangeliza
no tiene ese prejuicio, ese miedo de que se escuche a otro, que tal vez lo pueda explicar mejor. Esa página es Tectón, a mí me encanta y se las recomiendo, porque en 5 minutos enseña mucho. Entonces, el problema de la igualdad de género es un problema creado para las necesidades de algunos. Algunos, en definitiva, sostienen que no hay diferencia, que el niño y la niña son iguales. Cuando Dios nos creó diferentes y mentalmente son iguales, entonces el problema de la desigualdad no existe. Un niño puede hacer lo que hace una niña puede hacer lo que hace un niño puede tener familias constituidas por 2 padres o 2 madres, cada uno haciendo el rol, pero es imposible. No, aparte todavía no está bien estudiado no hay estudios serios y largos con respecto a la psicología de estos chicos que se crean en estas familias, que no son familias en realidad, ¿sí? Porque ni siquiera se puede decir familias ensambladas. Pero esto todo lo mismo viene, como vos decís, ideas impuestas, como viene toda la ideología del aborto. Son todas ideologías de control también de natalidad, ¿entendés? Porque vos estás controlando la natalidad cuando vos estás haciendo que hombres se casen con hombres y mujeres con mujeres, porque es contrario a la naturaleza reproductiva de los seres humanos. Fíjate cómo el hombre en lo que vos dijiste se deja a Dios de lado y se cree creador. ¿Por qué? Porque va a una fertilización asistida, usando el esperma del hombre y la mujer el óvulo de una mujer desconocida, y pueden formar 2 hombres, lo que vos llamaste una familia ensamblada, ¿no? Que es un relativismo, no existe, la familia es una sola. Por eso, hombre, mujer e hijos. Por eso la ideología, la ley de ideología sexual que están planteando acá en la Argentina, que ya existe desde el 96, una ley de educación sexual donde se enseña sexualidad, que eso nos enseñaron a todos en los colegios. Sí. Ahora quiere sacar un artículo, que creo que es el artículo 5, donde se hace expresamente, donde es obligatorio que todos, inclusive los colegios confesionales, enseñen un tipo de educación sexual que ellos quieren dirigir, inclusive a los mismos profesores, donde ya se hacen una educación explícita y de todo esto que vos contaste, sobre que no existe el sexo, sino que el sexo es una concepción que va adquiriendo la sexualidad la persona con el crecer. Pero bueno, hay estudios científicos de Estados Unidos muy interesantes científico, ¿no es cierto? Sí, científico, pero quiere decir de universidades muy importantes, donde demuestran que muchos al pasar por la pubertad y antes de la pubertad, cuando tienen esta duda sobre su sexualidad, al pasar ese momento de tormenta hormonal, el 90% de los hombres y 80% de las mujeres se soluciona esa duda que tienen y no se tiran hacia otra sexualidad que no sea la de su genoma, o sea, la que trajeron con sus genes y la que se expresa con sus genes, que se llama fenotipo, el genotipo y el fenotipo. O sea que en general, ¿qué pasa ahora? No le dejan hacer esa batalla a los chicos, o con ayuda psicológica de iglesias, psiquiátricas, sino que directamente ya antes de que ellos puedan solucionar esas dudas o esos problemas de tormentas hormonales y psicológicos, rebeldía adolescente, ya le están diciendo que se tiren por lo primero que sienten o que piensan, y se deciden hacer otra cosa que no es lo que ellos habían nacido, de acuerdo a lo que sienten en ese momento. Entonces se están apurando, y hay estudios que dicen que si uno deja pasar el tiempo acompañando, se estabiliza esas dudas que tienen. No, y después te quiero decir lo que dice. Sí, dale. No, por eso la ideología de género en muchos países se está viendo, y si uno entra y ve los chats de los padres, lo que les enseñan en los colegios, es algo aberrante, que creo que acá en la Argentina muchos de los padres no se dan cuenta ni saben lo que se le está queriendo meter por debajo de la ventana, como decimos siempre en nuestro país. Ratzinger, ex papa emérito, Benedicto XVI, decía: la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura.
Con el ateísmo, el hombre moderno pretendió negar la existencia de una instancia exterior que le dice algo sobre la verdad de sí mismo, sobre lo bueno y sobre lo malo. Con el materialismo, el hombre moderno intentó negar sus propias exigencias y su propia libertad, que nacen de su condición espiritual. Ahora, con la ideología de género, el hombre moderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo. Se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo, una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un Dios para sí mismo. Mirá Esto siempre nosotros lo resaltamos, ¿no es cierto? El antropocentrismo, lo dijimos alguna vez, donde el hombre, incluso a través de la ciencia, que la ciencia sigue buscando, porque sigue teorizando, pero sigue buscando, no tiene nada definido, salvo las matemáticas, pero bueno, han aparecido nuevas versiones de matemáticas y físicas, de matemáticas no tanto, pero sí de físicas, que son, o sea, es algo interminable la ciencia, siempre el hombre va evolucionando. Algo distinto, el antropocentrismo, para autosatisfacerse, para querer ser el dueño y absoluto señor de sí mismo. Y con ese antropocentrismo, materialismo, como decía vos recién, y que decía Benedicto XVI, que lo sigue afirmando obviamente, el hombre trata de separarse de Dios. Ya es como que está fuera de moda, ¿no? La ciencia ha separado, ha corrido las creencias, y como siempre decimos, ha corrido aún la creencia del mal, la creencia de la existencia del demonio. Nada mejor para el mundo, para este mundo que está convulsionado en ideas, nada mejor para el demonio que la humanidad piense así, que el demonio no existe y por ende Dios tampoco. Pero a medida que avanza la ciencia, hay muchos científicos, sobre todo científicos de neurociencia, científicos de psiquiatría, de la psicología, que irónicamente fueron los más contrarios o los más alejados a Dios, muchos no, que hoy se van acercando porque ya su mente no va encontrando, incluso aquellos científicos físicos no van encontrando explicaciones al fenómeno o al misterio que representa el mundo para ellos, o la mente. Por otro lado, nosotros no debemos perder esta perspectiva, quienes mantienen el idealismo contrario a Dios, contrario a la existencia, contrario a la vida a través del aborto, o contrario a las diferencias que existen naturales entre el hombre y la mujer, son grupos minoritarios, pero evidentemente están forzados de alguna manera o ayudados de alguna manera, de distintas maneras, imagínense ustedes, con dinero, con lavados de cabeza, pero son grupos minoritarios que terminan haciendo una presión enorme y terminan instaurando una confusión en la sociedad. Mira, hay casos, por ejemplo, en que los padres, los hijos piden a los padres operaciones en esa edad de la adolescencia, como dijiste, son varios los casos que le piden y son avalados por los padres, que están siendo llevados por la evolución, entre comillas, de la sociedad, que a lo largo de los años, pasan unos años y los hijos se arrepienten, pero ya se han hecho cuerpos de hombres, cuerpos de mujer, y quieren volver, es decir, reafirman lo que vos decías, hay que acompañar al hijo en ese periodo tan difícil que por algo se llama la edad del pavo, la adolescencia, porque adolecen, carecen de un criterio estricto, de un análisis, entonces hay que acompañarlos con todos los medios posibles, psicológicos, de consejos, con todo lo que esté a mano en la familia, para que el niño siga siendo niño y que disfrute su hombría, y la mujer siga siendo mujer, niña y después mujer, y disfrute el ser mujer, disfrute en el buen sentido, ¿no es cierto? En el sentido de que no haga uso y abuso cada uno de su sexo.
Sí, bueno, ¿sabes qué? Sí, me diste pie justo a decir otra cosa, pero bueno, vamos a un temita musical, porque nos pasamos este bloque y después en el tercer bloque y último vamos a cerrar esta idea. Obviamente que no nos alcanza el programa para hablar de este tema tan importante, claro. Solo queríamos darnos más el concepto, una definición, saber la postura de la iglesia y que la gente esté atenta que esto no es lo que se quiere vender, ¿sí? Atrás de esto viene algo que es muy profundo y muy feo en cuanto a las enseñanzas de la sexualidad a los chicos pequeños, estamos hablando pequeño de los 3-4 años, ¿sí? Sí. Vamos a un temita musical y después seguimos. Subiéndose al árbol, Zaqueo a Jesús quiso ver, bajando del árbol, Zaqueo a Jesús encontró. Esta es la ley de los cristianos, para subir hay que bajar. Esta es la ley, querido hermano, solo bajando subirás. Si los hombres quieren subir para Bueno, seguimos, Sergio, con este último bloque. Estábamos hablando, bueno, de ideología de género y ¿qué piensa nosotros la iglesia sobre la ideología de género? Lo leímos claramente ya en el Evangelio, que Dios creó a hombre y mujer, y creó para que formen una familia, una unión que con el sacramento del matrimonio es estable y es irrevocable. Y la sociedad que cree que puede ir evolucionando y el hombre, como decía Benedicto XVI, endiosarse así mismo, su pensamiento fue desobedeciendo, digamos, las leyes de Dios, primero con estas leyes del aborto, ahora con la ley de identidad de género. Y bueno, como sabemos, se confunde mucho lo que es ideología de género y feminismo. Claro. Porque, por ejemplo, ¿tiene que ver con el feminismo? No tiene que ver con el feminismo. Jesús fue el primero que volvió a alzar a la mujer caída con Eva y por medio de su madre, la Virgen María, la enalteció de vuelta. Defendió siempre a las mujeres en su época, con las que estaban siendo atacadas. Aún con María Magdalena. María Magdalena, la adúltera, que también defendió la apedreada. Que era prostituta. Claro, él fue el primero liberal, digamos. El primero que volvió a darle dignidad a la mujer. Sí, pero es diferente lo que es feminismo que todo esto. Porque mismo las mismas feministas que dicen estar de acuerdo con la ideología de género son contradictorias con sus pensamientos, porque como un feminista quiere que la mujer se transforme en hombre y que el hombre sea llamado mujer. Claro. ¿Cómo un hombre va a ser llamado mujer y eso ser feminismo? No. ¿Entendés? O sea, es nada más femenino que una mujer, claro, que tiene el XX y las hormonas que su naturaleza le proveyeron y su educación de primera infancia le dieron. O sea, porque hay diferentes tipos de sexualidad. El sexo genérico, digamos, espera que te voy a leer para que quede. Yo creo en el fondo, mientras vos estás mirando, yo creo en el fondo es una búsqueda del liberalismo, ¿no? Porque incluso ya se ha empezado a hablar del poliamor, ya es desquiciado. No, sí, ese es algo que ya hablamos, pero no, otro programa. Tenemos el sexo biológico, tenemos el sexo psicológico y el sexo sociológico o civil. El biológico es de las personas, sí. XY, lo normal, por ahí pueden venir con alteraciones genéticas que vienen con otro síndrome, que viene con 3 cromosomas. Hay muchos síndromes que se dan, Klinefelter y otros, por ejemplo, hermafrodismo. Eso no vienen al caso porque son enfermedades, patologías. Después el psicológico, que se conoce y generalmente, ¿qué pasa? Cuando hay estos problemas, cuando hay algún tipo de abuso o algo que no evolucionó como correspondía. Como correspondía en una familia normal, sana, padre y madre, bien, digamos, sin abuso, sin nada. Primero y segundo año vos estás hablando la importancia que tiene
la constitución de una buena familia. Claro, ¿no? por eso. Es la cuna, estamos hablando de 2 años. Y después el sexo sociológico o civil, que es esto que están queriendo construir ahora, que se construye, que bueno, por ejemplo, dice, por ejemplo, hay mucho, es la percepción social que es fruto de procesos históricos y culturales. Aparte hay factores que hay que tener en cuenta, como por ejemplo la identidad sexual, la orientación sexual y la conducta sexual. Bueno, ¿qué vamos? Por ejemplo, orientación sexual es heterosexual, homosexual o bisexual. Por ejemplo, estos son términos que también, más allá que existen hace mucho, se fueron construyendo de acuerdo a cómo las civilizaciones se iban relacionando, viendo el enfoque de la religiosidad, porque si uno se enfoca en la Biblia nunca habla de esto, siempre es muy clara y lo leemos en las lecturas de hoy. Yo creo que es un clásico del Imperio Romano, y estamos hablando ya de la época de Jesucristo, donde había una corrupción total, ¿no es cierto? Incluso en la parte sexual, o sea, claro. No es nada nuevo. No, a lo que voy, ¿por qué siempre dicen la iglesia está anticuada? No, la iglesia no está anticuada, la iglesia sigue sobre principios, que los principios no cambian con los años. Los principios son principios y son éticos y morales siempre, y esto se discutió mucho en filosofía, en muchas ramas, digamos, de las ciencias. Pero si nosotros fuésemos, la moral cristiana es una moral correcta. O sea, Jesús vino a realzar valores, también más allá de enseñarnos de la existencia de Dios y de la eternidad, nos enseñó valores morales que ya estaban insertos en el hombre, porque fue el mismo Dios el que los puso. Entonces, la moral cristiana tiene moral de valores naturales, buenos, que si un no cristiano también los puede sentir, pero también revalorado en esa unidad que creó Dios, que es el matrimonio. ¿Sí? Entonces, teniendo el matrimonio, si nosotros fuésemos todos como Dios nos mandó, con matrimonios, hombre, mujer y con la procreación, no tendríamos todos estos problemas de abortos, de ideología de género y ningún otro problema, porque tendríamos todos. En el matrimonio es muy difícil que alguien decida tener un aborto, porque en el matrimonio se buscan los hijos y uno tiene la contención familiar y la contención por ahí cuando se encuentra el hijo económica, porque uno también va buscando eso. Una proyección de familia. Una proyección de familia. Y bueno, y el tema de la sexualidad, que pasó siempre, si uno tiene o siente que tiene tendencias homosexuales, se puede optar por la castidad. Se puede optar por la castidad. Claro. Lo que no se puede hacer es, aunque sea anticuado, pervertir la sociedad. Es decir, pervertir en el sentido de dar vuelta a los valores, porque eso es lo que significa pervertir, dar vuelta a los valores de la sociedad. La Iglesia nunca va a estar de acuerdo con este tipo de ideología de género, porque no solo la moral es una, sino que la naturaleza es una sola. Yo no sé si hay ejemplos en la naturaleza, y si hay ejemplos, como bien se dice, a veces las excepciones confirman la regla, pero el 99,9% está el varón y la mujer, el macho y la hembra. Dios creó así a los hombres, y el hombre, por sus propios libertinajes, por su propia rebeldía, por la búsqueda de sus placeres, entonces va desvirtuando lo que el cuerpo nos indica. Nosotros tenemos la obligación de cuidar nuestro cuerpo, ya que pertenece a Dios. Nosotros somos criaturas de Dios, necesitamos cuidar nuestro cuerpo y cuidar el cuerpo de nuestro prójimo. Ya San Pablo lo dice en muchas palabras muy filosóficas, pero muy lindas, que el espíritu no se va a corromper nunca, mas sí la carne. Entonces, y dice que la ley se tuvo que hacer por la debilidad del hombre. Claro. ¿No? La ley es consecuencia de la debilidad del hombre. Entonces, de ahí salieron los mandamientos, de ahí salieron las enseñanzas que Jesús nos va dando y los distintos profetas del Antiguo Testamento, y que Jesús va a terminar de cerrar. Pero nunca vamos a encontrar en la Iglesia algo que sea contrario a la naturaleza. Entonces hoy la Iglesia no puede, ni debe, ni la Iglesia del futuro va a aceptar que haya un pensamiento de género distinto al que Dios creó.
como siempre decimos, corruptos dentro de la iglesia, pero no va a quitar la santidad de la iglesia. La santidad la da primero la cabeza, que es Jesús, y segundo, todos los miembros que son leales y fieles a Jesús, a la cabeza. Por supuesto, Jesús, cuando hablemos de Sor Faustina, vamos a ver su inmensa misericordia y vamos a ver cómo Dios perdona, que es un perdón totalmente distinto al del ser humano. Pero la ideología de género, quédese en claro que no entra dentro del pensamiento de la doctrina católica ni dentro del Antiguo y Nuevo Testamento. Por más que allí se mencionen casos de hermafrodismo, de eunucos que se estiraban en la época, pero bueno, son cuestiones aberraciones del hombre, que en esa época eran aceptadas. O sea, ¿cuáles son las raíces ideológicas de esta ideología de género? Materialismo y existencialismo ateo. Sí. Antropología individualista del neoliberalismo radical. Los postulados de los representantes de la revolución sexual, que fueron Wilhelm Reich y Herbert Marcuse. Y el marxismo. O sea que todo esto es cómo la gente compra enseguida sin interiorizarse, y qué peligroso que es, porque vos ves muchos padres que no le dan la verdadera interés que deberían dar, y como vos me contabas hoy fuera del aire, que a muchas docentes se les quiere obligar también a enseñar a ellos que algo que para ellos éticamente está mal. Yo creo que acá tiene que pasar lo mismo que pasó con el aborto. Está la objeción de conciencia de lo que uno debería enseñar y no enseñar, aunque vos estés en un cargo público. Y otra cosa que quería decir era... Pero hay algo interesante, que todas estas cosas no vienen del pensamiento de nuestros legisladores o de nuestros pensamientos de orden internacional. Son pensamientos que vienen de afuera, porque realmente las leyes que imperan en el mundo son muy proclives muy proclives a desafiar a la iglesia o desafiar lo natural, ¿no? Llámese Organización Mundial de la Salud, llámese lo que se llame, organización o tratados de derechos del niño y la niña, del adolescente, etcétera, etcétera, o Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Siempre tiene algo que va en contra del ser humano, ¿no? Aunque sea esa excesiva libertad que a veces nos lleva a caer en estas perdiciones, como son el seguir la ideología de género. Vos suponete, como va a ir terminando también, después podemos, si querés profundizar, estuve leyendo, o sea, es amplísimo el tema, ¿sí? Vos el cumpleaños de una nena, 3, 4 años, no, de un varón, vamos a hacer 3, 4 años, y le regalás una muñeca, porque está permitido. Si acá no hay género, digamos, o sea, él debería... ¿Por qué el chico te va a rechazar la muñeca? Entonces esto es para nena, porque ya es algo innato que ellos traen, es algo natural, y esto es lo que esta ideología quiere hacer, desnaturalizar las cosas, que no hay nada natural, fuera de la ley natural, y eso es lo que hace esta ideología del individualismo, sacar la ley natural, ¿entendés?, de lo que viene con nosotros. Entonces también el marxismo. O sea, un individuo sirve si sirve a la comunidad, si no sirve a la comunidad no sirve. El marxismo es parte de la doctrina que es ateo, ¿no? Claro. Que Dios es un somnífero, o es un somnífero para la gente, digamos. La religión no está dentro del comunismo. Es el opio de los pueblos, decía Marx, ¿no? Claro, y aparte, si vos servías mientras servías a la comunidad, si no servías más como individuo. Claro. Pero bueno, por eso digo, es algo que la gente... te transformás en masa en el marxismo. Sos uno más del proletariado, mientras los de arriba se llenan de dinero. Porque es así. O sea, ni siquiera los que están arriba, los que profesan la doctrina del marxismo, creen en lo que dicen, porque son grandes adoctrinadores, pero del socialismo y del marxismo, pero son grandes capitalistas. Ni hablemos de ejemplos. Mira, te voy a decir, como también para ir terminando, lo que dice el Papa Francisco con respecto a esto en el Laudato Si, en el número 155. La ecología humana implica también algo muy hondo: la necesaria relación de la vida del ser humano con la ley moral escrita en su propia naturaleza, que es lo que estábamos hablando, necesaria para poder crear un ambiente más digno. En esta línea
cabe recordar que nuestro propio cuerpo nos sitúa en una relación directa con el ambiente y con los demás seres vivientes. La aceptación del propio cuerpo como don de Dios es necesaria para acoger y aceptar el mundo entero como regalo del Padre y casa común, mientras una lógica del dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica a veces sutil de dominio sobre la creación. Y acá podríamos hablar de tatuaje, un montón de cosas, pero bueno, aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo y a respetar sus significados es esencial para una verdadera ecología humana. También la valoración del propio cuerpo en su femineidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. De este modo, es posible aceptar gozosamente el don específico del otro, de la otra, obra del Dios creador, y enriquecerse recíprocamente. Por lo tanto, no es sana una actitud que pretenda cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la misma. Y después, en la exhortación Amores Laetita, dice: avanza en muchos países una desconstrucción jurídica de la familia que tiende a adoptar formas basadas casi exclusivamente en el paradigma de la autonomía de la voluntad. Esta ideología lleva a veces proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una identidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. Dice: ¿acaso se pueden ignorar o disimular las constantes formas de dominio, prepotencias, abuso, perversión y violencia sexual que son el producto de una desviación del significado de la sexualidad, que es lo que quieren hacer ahora? Desviar, y la gente que no está al tanto le parece que es razonable lo que está haciendo y compra. Por eso tenemos que analizar, ¿no? Tenemos que ser, primero tenemos que leer, tenemos que entender qué es lo correcto. Para Solo esto decía, sí, para terminar lo que dice Pablo Francisco: el riesgo está en pretender borrar las diferencias y esas distancias inevitables que hay entre hombre y mujer, entre varón y mujer, porque cada uno dispone de una dignidad propia e intransferible. Yo creo que con eso ya está para terminar. Dice después otras cosas, pero bueno. Sí. Basta pensar el rol de cada uno, ¿no? Un hombre jamás, por más que se esfuerce la ciencia, jamás va a poder concebir un hijo. Dios no ha hecho al hombre, al varón, para tener un niño. Así que lo que dice nuestro Papa Francisco no es más que corroborar de lo que decía, lo que sigue sosteniendo obviamente Benedicto XVI, que la criatura quiere hacerse amo y señor de su propia criatura, de su propia creación. Quiere dejar de ser dependiente de Dios y quiere volverse creador de sí mismo, algo que es imposible. Totalmente. Y sí, también habló nuestro obispo, Monseñor Rubén Martínez, también habló de esto de la ideología de género. Se puede buscar también su carta. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Sergio, así que será hasta la semana que viene. Será hasta la semana que viene, pero estaría muy lindo, porque es un tema muy latente, que la gente mande sus mensajes, sus dudas, sus críticas, siempre respetuosas, ¿no es cierto? Sí. En lo posible, a los teléfonos de la radio, para que nosotros podamos desde nuestro punto de vista aclararle las cosas, siempre con la asistencia del Espíritu Santo. Sí, o mensaje o llamada. Yo no quiero armar, digamos, una discusión porque innumerable y se mete mucha gente, pero sí lo podemos aclarar, preguntas al aire, preguntas y responderlas. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana. Heridos de ansiedad, buscando compasión, venimos a tu altar en peregrinación. Llegamos y en tu paz descansa el corazón. Te hablamos y al rezar la voz se hace canción. Del sol, de ojitos negros y tez morena, correntillita, madre de Dios, azul el manto como tu río, blanca mantilla, leñandutí,
Reina y señora por 4 siglos, sos pura y limpia, María Itatí, carita de nogal, manitos de timbó, Jesús de los abad, del viejo yaguarón. vos sos tierra sin mar, extranjera de Dios, mira nuestra orfandad, cura nuestro dolor, mostranos a Jesús, danos tu bendición. Como los indios en otros tiempos, necesitamos saber que estás Curando el alma de nuestro pueblo, que se desangra en su identidad. en tu silencio y entre tus manos cabe la pena del Poriajú. Vivimos todos crucificados, quédate cerca de nuestra cruz, carita de nogal, manitos de timbó, Jesús de los abad, del viejo yaguarón. vos sos tierra sin mar y están llena de Dios, mira nuestra orfandad, cura nuestro dolor, mostranos a Jesús, danos tu bendición, mostranos a Jesús, danos tu bendición.